El lado oculto del legalismo. Hace un tiempo hicimos un video explicando ampliamente lo que es el legalismo, pero ahora queremos ver de qué raíz brota el legalismo, qué actitud hay que hace que nos transformemos en legalistas. El legalismo, que viene de ley, de leyes, es la costumbre de agregar mandamientos a los que ya están en la Biblia. Dios nos dejó mandamientos a través de Jesús para cumplir. Pero muchas congregaciones o líderes o pastores no se conforman con los mandamientos de Jesús y agregan sus propias leyes. Como vestir, si puedo ir al cine, la mujer que no se ve pantalón, que la mujer no se puede maquillar, que se puede tomar vino. Entonces, de repente, hay un cuerpo de leyes inventadas por una denominación que con el tiempo tienen más importancia que la Biblia. Y te juzgan por eso, y a lo mejor esos mandamientos, como son inventos de hombre, no tienen nada que ver con la Biblia, pero se te juzga de acuerdo a eso es legalismo. Y la iglesia legalista controlan muchos a sus miembros, y los mismos se sienten acobardados con los líderes, porque el legalista, son tan rígido el legalismo, que el legalista está al lado de un pastor legalista, le da miedo, se siente controlado, se cuida en lo que dice, porque no, enseguida me corrige, va a ser duro conmigo. Bueno, Jesús luchó contra los fariseos, los legalistas de ese tiempo, y fueron su peor dolor de cabeza. ¿Y qué le dijo a los fariseos? Ustedes enseñan como palabras de Dios mandamientos de hombres. Y todas las iglesias a través del tiempo cayeron en mayor o menor medida en el legalismo. Entonces, y lo peor dijimos en aquel tiempo del legalismo, es que presenta a un Dios muy duro, muy rígido, siempre enojado, y uno se siente controlado, y la vida cristiana se hace compleja, impracticable. Dice en Eclesiastés 8:9, me dediqué a considerar con atención lo que se hace en la tierra. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para su mal. El hombre trata de dominar al hombre. ¿Qué hay detrás del legalismo? ¿Por qué tenemos toda la tentación a agregar cosas y hacer la vida más dura y compleja y complicada de lo que es? Porque tiene que ver con el pecado original. El pecado de Adán y Eva en el Edén, que quisieron ser como Dios y se rebelaron. Ahora, esto también viene del diablo. El diablo fue el primer ser que se rebeló, quiso ser como Dios y se rebeló. Entonces, cuando Dios hace al hombre, a Adán y Eva, ¿qué dice el diablo? Bueno, los voy a tentar con el mismo pecado que me hizo caer a mí, con el orgullo, con querer ser como Dios. Y lamentablemente le dio resultado, el hombre aceptó. Entonces, el legalismo está emparentado, la actitud del legalismo, con esa ancestral deseo de querer ser como Dios. Es el lado oculto y feo del legalismo. Querer ser como Dios. Y ahora vamos a explicar por qué. Porque el legalismo, que viene de ley, de leyes, ustedes saben que en la Biblia, el único que pone leyes es Dios, no los hombres. Nosotros obedecemos lo que Dios permite o prohíbe, no lo que a un pastor o apóstol se le ocurrió. Y como Dios es el único legislador en la Biblia, el legalista, creyendo ser Dios como fue el diablo y como el diablo tentó a Adán y Eva, quiere también imponer sus propias leyes. El legalista es como se cree lo suficientemente con autoridad como para poner leyes. Y ahí lo copia el diablo. Fíjense que el diablo le dice, si ustedes pecan, van a conocer el bien y el mal si comen del árbol prohibido. ¿Qué le estaba diciendo el diablo? Ustedes van a determinar sus propias leyes. Van a determinar ustedes por sí mismos, sin Dios, qué es bueno y qué es malo. El legalista es un sistema de leyes humanas, duras, casi impracticables, que te impulsan a practicarlas sin el poder del Espíritu Santo. Y a veces son humanas, son ridículas, son absurdas. Entonces el legalismo te hace vivir una vida cristiana pesada, apaga el Espíritu Santo, te causa temor, y en vez de vivir en victoria, vivimos en derrota. Ahora, hablando de la caída del diablo, dice que el diablo quiso ser como Dios. ¿En qué quiso ser como Dios? Porque Dios tiene varios atributos, es omnipresente, omnipotente, santo, justo, bueno, todo eso. En teología se dividen en dos grupos los atributos de Dios. Son los atributos naturales que dicen qué clase de ser es. Por ejemplo, Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Describen qué clase de ser es. Y los atributos morales nos dicen cómo es, cómo actúa con sus criaturas. Entonces Dios es justo, es santo, amor. Entonces están los atributos naturales y los morales. Ahora, ¿ustedes qué creen? Cuando el diablo quiso ser como Dios, ¿qué quiso hacer? Santo,
quiso imitar y adquirir los atributos morales de Dios. El diablo quiso ser santo, codició la santidad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia, o codició el ser todopoderoso y controlador. Sí, esto último codició. Quiso ser controlador, quiso ser omnipotente y poner las propias leyes. Entonces el legalismo es una ancestral tendencia que todos tenemos y que tenemos que cuidarnos, porque está presente siempre en todos nosotros. Dice Eclesiastés 8:9, que se dedicó a considerar lo que se hace en la tierra, y hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para su mal. ¿Por qué? Porque el legalista, cuando vos estás con un líder o pastor legalista, te da más miedo, cuando pecás te da más miedo del pastor o del líder que de Dios. Dios siempre te ve el pecado, pero en vez de tenerle más temor a Dios para no pecar, se le tire, no, pero que no se entere el pastor, que no me importa que Dios se entere, pero que no se entere el líder. Bueno, estás con un pastor o iglesia legalista y se apaga el espíritu y vos estás ahí controlado, entonces los hermanos no pueden expresarse libremente porque hay un montón de provisiones que agregaron, que vos aquí a la casa no sabés cómo vestirte, cuándo reír, tenés que cantar alabanzas cada 5 minutos, no podés mirar, entonces no podés mirar esto, no podés consumir aquello, entonces está con un montón de normas que te hacen la vida dura e insoportable. Entonces, el legalista se parece al pecado original y nos hace emparentar con el diablo. ¿Por qué? Porque el legalista se cree con el orgullo que es lo suficientemente importante como para imponer sus propias leyes a los demás y te juzga por eso. Entonces estamos como creyendo la mentira del diablo. Vas a ser como Dios y vas a establecer el bien y el mal. Este lado perverso y oculto del legalismo, que le ha hecho mucho daño a la iglesia, que hace que cristianos vivan condenados, con temor, le quita la naturalidad, te empujan a simular, porque ellos inventan su propia lista de santidad. Bueno, en esta iglesia no se come esto, no se mira aquello, no se tiene televisión, las mujeres no usan esto, el hombre tampoco aquello. Entonces vos vivís atrapado. Yo digo que Dios quiere la santidad y ya están los mandamientos claros. ¿Para qué agregar? Porque en el fondo todos siempre luchamos con la tendencia a querer ser como Dios. Entonces el único legislador en la Biblia es Dios. Y si vos querés inventar leyes para controlar a otros, vos estás siendo como el diablo. Querés ser Dios, querés ser el legislador. El único legislador es Dios. Entonces, dijo Daniel Taylor, la gran arma del autoritarismo religioso es el legalismo. Es la producción y manipulación de las reglas con el objetivo de ejercer un control ilegítimo. Quizás el legalismo sea la más dañina de todas las perversiones de la voluntad de Dios, porque ellos te prohíben en nombre de Dios cuando Dios no te lo prohibió eso. El legalismo es una expresión más de la compulsión del ser humano para encontrar seguridad y tener autoridad sobre los demás. El legalista es un controlador. Cuando el diablo desea ser omnisciente, omnipotente y ser legislador él, es porque quiere controlar a las personas. Entonces, las congregaciones, los líderes, los pastores legalistas tienen un afán, se creen Dios porque ponen sus propias leyes y quieren tener bajo control. Entonces te dan un montón de normas y te están fijando permanentemente si las cumplís. A ver cómo habla, a ver cómo se vistió, a ver qué dijo, fue al cine, fue a un estadio a ver fútbol, qué conversación. Entonces uno se siente atemorizado y no puede expresarse con espontaneidad. Dice Pablo a los Gálatas, habiendo empezado por el espíritu, terminan por la carne. Los legalistas del tiempo de Jesús eran los fariseos, y a los que más duros trató Jesús fueron los fariseos. Lo que más dolor de cabeza dieron a Jesús en su ministerio terrenal fueron los fariseos. Y en Mateo 23, Jesús le dice cosas muy fuertes a los fariseos, que no se lo dijo al otro pueblo que a lo mejor no entendía de la Biblia, de la ley, y ni siquiera dijo esas cosas tan terribles sobre los romanos que lo crucificaron, sino contra los fariseos. Fíjense qué grave que es el legalismo. Tergiversa la vida cristiana y vende una imagen de Dios duro, enojado, sin misericordia, con más ira que misericordia. Eso es terrible. Pero todos tenemos que luchar contra el legalismo porque es una tendencia innata de agregar leyes. El legalismo te empuja a que te sometas a mandamientos, te digo, inventados por líderes
o interpretaciones bíblicas mal hechas, inventadas por los líderes, y te juzgan por eso. ¿Y qué hacen? Te empujan a obedecer esas leyes, mandamientos u ocurrencias humanas por tus propios méritos. Como el diablo quiso ser como Dios, y esa tendencia está en todos, el legalista tiene el orgullo tan grande que cree que por sí mismo puede cumplir por solo la ley. Cuando esto es una gran mentira, porque así como no pudimos salvarnos por nosotros mismos, sino que Jesús tuvo que morir por nosotros, ahora que somos salvos tampoco somos capaces de vivir la vida cristiana por nosotros mismos. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos da el poder para obedecer a Dios. La clave primero es estar lleno del Espíritu, ser guiados por el Espíritu, como dice Gálatas 5:25, para así sus mandamientos no son gravosos, dice Juan, no son pesados. Porque el legalismo trata de vivir una vida sin relación con... El legalismo te va a decir, no hiciste esto, no miraste, no fuiste, comiste esto, no comiste lo otro, pero rara vez te dice, che, ¿cómo está tu relación con Dios? Estás lleno del Espíritu. Contame cómo es tu relación con Dios, porque tantos mandamientos te alejan de Dios, producen el efecto contrario. El legalismo en realidad pretende que la gente sea santa y el fruto es que la gente debe terminar siendo más pecadora, porque tantas leyes y el hermano se siente derrotado. Entonces, la gran tendencia es a ser legalista. Dice en Colosenses Pablo, no se sometan a estos rudimentos de no gustes, no toques, no hagas, porque estas cosas, dice, dan reputación de espiritualidad, pero no tienen nada contra los apetitos de la carne. Es decir, yo quiero aclarar, Dios quiere santidad y sin la santidad nadie verá al Señor y están los mandamientos de Dios, pero no hay que agregar más. Y muchos creen que por no tener televisor, no estar en las redes, no estar en internet, o vestir de esa forma, o no tomar alcohol, o guardar el sábado, se cree que son más santos que los demás. Está el orgullo diabólico en nosotros. Si vos no mirás televisor y vos tenés tendencia a la lujuria, vos querés que porque no tengas televisor o no tengas redes sociales, no tengas internet, eso te hace más santo y te va a anular en la lujuria, la va a tener igual. Por eso Pablo dice que estas cosas no tienen nada que ver con los deseos de la carne, no te hace más santo. El deseo sigue estando, hay que con el espíritu aplicar la cruz, es el corazón el problema. No son más santos por eso. Entonces, el diablo, cuando se revela, dice que quiso ser como Dios. Ahora, Dios tiene muchos atributos, es omnisciente, omnipotente, es santo, justo. Entonces, por eso los teólogos dividen en dos grandes grupos a los atributos de Dios. Están los naturales, que son atributos que dicen cómo es Dios. Bueno, Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, infinito, perfecto. Y después están los atributos morales también de Dios, que todos actúan en conjuntos, que son que es santo, justo, bueno. Es decir, los atributos morales es como Dios actúa, lo natural es como Él es. Cuando el diablo se quiso rebelar contra Dios, ¿qué codició de Dios? El diablo dijo, quiero ser santo como Dios, quiero ser justo como Dios. No, quiso ser omnipotente, omnisciente, quiso el poder, el control. El diablo codició los atributos naturales de Dios, por eso un controlador nato. Y el legalista se cree Dios. ¿Por qué? Porque el único legislador en la Biblia es Dios. Entonces el legalista impone leyes inventadas por él, porque es tan orgulloso que él no es suficiente lo que dijo Jesús. Yo agrego leyes. Cuando el diablo le hace pecar a Adán y Eva, le dicen, si ustedes son como Dios, van a ser como Dios, y van a conocer el bien y el mal. Estaba diciendo, ustedes van a determinar el bien y el mal. Entonces el legalista le está haciendo caso al diablo al imponer leyes. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Y muchos de esos mandamientos están de versículos mal interpretados, y después dijimos que lo que el líder legalista inventó o tergiversó es más importante que la misma Biblia. Si vos le tenés más miedo cuando pecás de algo del pastor que de Dios, está ante un pastor legalista.
Dios ve todos los pecados. Dice, bueno, que Dios lo vea no hay problema, pero que no me vea el pastor porque me va a retar, a reprender. Entonces, tenemos que cuidar porque el legalista no produce la santidad que ellos quieren, sino que más bien, sin darse cuenta, lo provoca. Porque el legalista se parece al diablo, aunque quiere ser legislador como Dios y cree que tiene en sí la capacidad de vivir la vida cristiana y agradar a Dios sin el poder del Espíritu. Y lo más terrible es que quiere controlar a las personas. Entonces vos, ante una congregación legalista, te dicen meticulosamente cómo tenés que hablar, cómo tenés que vestir, qué tenés que tomar, a dónde no tenés que ir, un montón de alcohol no, que la pollera o el pantalón es la mujer. Entonces la persona sale y se siente observada, va a la reunión, dice, ay, estaré con el pelo como debe ser, y esto y el otro. No, eso es legalismo, porque anula la espontaneidad. Y si vos en la iglesia, en las reuniones, en el culto, no vas y te relajás porque vivimos en el mundo tan convulsionado, y cuando estamos con nuestra familia, que son los hijos de Dios, y nos sentimos controlados, nos va a ir mal. Porque el legalismo pervierte la vida cristiana, apaga el Espíritu Santo, te hace vivir en derrota. Y siempre hay una tendencia en el hombre de apoderarse de las cosas de Dios. Esto es lo terrible del legalismo, pero sale de un corazón orgulloso como del diablo. Es decir, el legalista, lo voy a decir con respeto, se parece al diablo en creer que él solo puede agradar a Dios por su cuenta, en poner leyes. Soy Dios, yo solo pongo las leyes y controlar. El diablo es controlador. Dios no te controla, Dios quiere que seas santo, pero no está con un látigo. Dice el Salmo, levántate, Señor, que no prevalezca el hombre. Siempre se mete el yo, la carne y el hombre en la iglesia. Yo he visto congregaciones que han tenido grandes movimientos del espíritu, renovaciones muy lindas, pero de a poco, sutilmente, esa tendencia humana, por eso hablamos de esto, porque tenemos que cuidarnos, porque el pecado base, el pecado raíz de Adán y Eva y el pecado del diablo están en nosotros, esas tendencias. A querer ser como Dios, ocupar su lugar y vivir por nosotros mismos, independientemente de una relación con Él. Entonces tenemos que cuidarnos, porque esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. He conocido movimientos que Dios ha hecho que han sido al principio una bendición y después de a poco empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque los líderes se apoderan del movimiento del espíritu. Ahí está. Como ellos en el fondo tienen la actitud del diablo, quieren ser Dios, hasta lo cercenan, lo disciplinan, lo acorralan al Espíritu Santo, porque ahora ellos, con sus leyes y con su fuerza, pueden manejar la iglesia. Y la iglesia se detiene porque apagan al Espíritu. Quieren disipular el Espíritu Santo. Y de a poco el yo se va metiendo y lo que piensa el hombre es más importante que lo que piensa Dios. Entonces el Espíritu Santo queda siempre reducido. No le dan la libertad que tiene que tener para actuar. Por eso, por ejemplo, en Hechos 7, Esteban, antes de ser apedreado, le dice a los que lo querían apedrear, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres, ustedes también. La costumbre nuestra es resistir al Espíritu Santo. Y después dice, hoy no crecemos, los hermanos no vienen, hay frialdad en las reuniones. Bueno, paraste al Espíritu, porque vos te pusiste en lugar de Dios, diste tus propias leyes, controlas a las personas, las ahogaste, y claro, se apaga todo. Fíjese que Jesús, que luchó con los legalistas de su tiempo, los fariseos, que usó las palabras más duras con ellos, en Mateo 23. Y Jesús no eligió ningún fariseo para ser su seguidor. Eligió a Pedro, que era pescador, y a Mateo, que cobraba impuestos. Nadie que era de la religión organizada, porque sabía que no podía, ya estaban pervertidos con tanto legalismo, y Jesús en 3 años no podía corregir el terrible legalismo que había allí en esta gente. Entonces, tenemos que velar permanentemente, no ser nosotros legalistas, porque todo en mayor o menor medida somos legalistas, y dejar la libertad del Espíritu. Si por el Espíritu, dice Pablo, hacen morir las obras de la carne, viviréis. Porque ya dijimos, Pablo dice que si vos pones, te ves todo meticuloso, el legalista, para controlarte, a ver cómo viene vestido, a ver cómo mira, está cantando una alabanza,
qué música escuchó, qué hizo, cómo se viste todo. Entonces vos vivís atemorizado, controlado, asfixiado, y se asfixia el Espíritu Santo. Cuando si por el Espíritu, dice Pablo, es el único que puede tener poder sobre la carne, sobre los apetitos incorrectos que son de la carne. Entonces tenemos que cuidarnos del legalismo, porque es la misma actitud del diablo de querer ser como Dios, de imponer nuestros criterios y creer que vos solo sos Dios, que tenés la fuerza para agradar a Dios. No es así. No es así. Necesito una dependencia total del Espíritu Santo también para agradar a Dios. Entonces, cuidémonos de esta actitud legalista, de esta actitud muy arraigada. No hay congregación en la historia que en mayor o menor medida haya caído en el legalismo. Apagan al Espíritu Santo, hacen la vida cristiana terrible, pesada, y venden una imagen de un Dios que no es, un Dios siempre enojado, duro, airado. La Biblia dice que Dios es más grande, es lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, el legalista te da la impresión, te da una imagen de Dios que es más propenso a airarse, a enojarse y castigar que a la misericordia. Entonces, cuidémonos del legalismo, porque apaga la vida del Espíritu, te desconecta de la relación con Dios y te hace vivir una vida cristiana pesada. Bueno, espero que este tema les haya interesado.